Aberraciones cromosómicas estructurales. Los tipos de aberraciones cromosómicas estructurales que nosotros revisaremos en esta sección van a ser la duplicación, deleción, inversión, cromosoma en anillo, isocromosoma, translocación simple, inserción y translocación robertsoniana. Para que se desarrolle una aberración cromosómica, normalmente estos procesos ocurren durante la formación de gametos, específicamente en la profase 1 durante la recombinación. Este proceso será a través de la ruptura de cromosomas y o su rearreglo, a través de la división celular. Las aberraciones pueden ser constitutivas o pueden ser adquiridas. Estas aberraciones pueden provocar síndromes o tumores. Para entender los procesos de la formación de aberraciones cromosómicas, vamos a recordar cómo es que ocurre la recombinación en un proceso de la profase 1 de la meiosis, que es normal. Para la recombinación, el par de cromosomas homólogos se empareja y va a intercambiar información. Para ello, una parte de los cromosomas, en donde se forma el complejo sinaptonémico, se va a intercambiar. Así nuestra recombinación va a estar en un proceso que es un proceso equilibrado en el cual un cromosoma da su información y el otro cromosoma lo recibe, y entonces así ambos intercambian esa información. Entonces aquí en este paso esta información se va a intercambiar y por tanto este proceso es un proceso recíproco. Entonces yo he marcado aquí uno de los cromosomas homólogos con asterisco para que identifiquemos que esta sección, que incluye los mismos genes que se tienen en este cromosoma, solamente que uno es de origen paterno y el otro es de origen materno, se ha intercambiado exitosamente. Entonces, este proceso en la recombinación normal, pues que fue en este caso un proceso exitoso, no hay pérdida ni ganancia de zonas que incluyen genes. Entonces, al final, cuando la célula llega a la metafase e iniciar la anafase para que se haga el reparto de los cromosomas, pues recordemos que este cromosoma tiene su cromátide, que es su cromátide hermana. Cada uno de estos cromosomas tiene su cromátide hermana. Entonces, cuando se realiza la meiosis 1, cada uno de los cromosomas homólogos se va a ir a una célula, y en la meiosis 2 se separarán las cromátides hermanas y entonces nos quedarán 1, 2, 3 y 4 células con cada una con su cromosoma. Entonces cada célula va a tener su cromosoma con su información completa. Sin embargo, los mecanismos no siempre son correctos. Entonces, en el caso de que ocurra una recombinación de manera no recíproca, nosotros vamos a obtener cromosomas con duplicaciones y cromosomas con deleciones. La recombinación no recíproca consiste en que
dada una región que se pudiera intercambiar, pues esto no es de manera recíproca. Recordemos que recíproco es que los dos cromosomas se entregan su información y la reciben. En este caso, solamente un cromosoma, el que tiene los asteriscos, va a entregar su información, en este caso de la región que tenemos aquí en la imagen como un 5, y la va a entregar a este cromosoma. Esta información bien se puede integrar en esta zona o en esta zona. Entonces, nosotros tenemos que el cromosoma que recibe la información va a tener la información duplicada. Así que lo que se genera es una duplicación. Para la nomenclatura de una persona que recibe ese cromosoma, ya que si este cromosoma va a terminar en un gameto y ese gameto es el que va, ya sea si es un esperma fecunda o si es un óvulo el que lo trae va a ser fecundado, pues al final el producto de fecundación pues podría tener entonces sus 46 cromosomas con sus cargas de gonosomas que puede ser XX o XY. Entonces vean aquí cómo seguimos la misma nomenclatura, el número de cromosomas seguido de una X, los gonosomas, una X, y después colocamos aquí el tipo de aberración cromosómica que se generó, que en este caso es DUP para la duplicación. Posteriormente vamos a poner el número del cromosoma en el cual ocurrió el mecanismo de la duplicación. Entonces en este caso pues yo elegí el número 3, pero puede ser cualquier cromosoma. Y después entre paréntesis se va a colocar el brazo seguido de la banda, de la región de qué banda en ese brazo se entregó esa información está de más. Aquí mismo también, si solamente es una banda la que se alcanza a observar que se tiene duplicada, solamente se pone esa banda. Entonces, esta es para una región un poco más grande y este caso es una región más pequeña. Vamos a ver más adelante algunos ejemplos reales de este tipo de nomenclaturas y de cariotipos. Entonces, en algunos casos, para la nomenclatura, algunos autores el cromosoma lo ponen entre paréntesis. Entonces aquí nuestro cromosoma podría quedar puesto entre paréntesis y es lo que ustedes podrían observar en algunas publicaciones. O en algunos resultados si es que ustedes como médicos van a mandar a hacer un cariotipo a sus pacientes. En el caso del otro cromosoma, el que entregó la información pero no recibió, pues para este caso tiene una falta de información y a este cromosoma se le va a llamar un cromosoma con deleción. Para la nomenclatura, las reglas son las mismas, número de cromosomas que se observan al cariotipo, seguido por la coma, después los gonosomas que se encuentran otra vez la coma y seguido de el prefijo del, que nos indica que es una deleción, el cromosoma en donde está la deleción y las bandas o la banda que se perdió. Para este caso, nuestro proceso es un proceso paracéntrico, ya que los procesos se dividen en paracéntricos y pericéntricos. En este caso, este proceso que es paracéntrico, pues no involucra el centrómero. Entonces, porque solamente ocurre en el brazo, ¿sí? Y el centrómero no está involucrado. Si nuestro proceso hubiese sido, por ejemplo, en la región 2, hubiese ocurrido este fenómeno, en la nomenclatura aquí nosotros tendríamos P en lugar de Q, porque ocurrió en nuestro brazo corto.
Vamos a observar ahora el mismo mecanismo, pero con un proceso pericéntrico, es decir, en el que se involucra el centrómero. Entonces vamos a ver cómo ahora vamos a cambiar la región, en donde nuestra región ahora elegida es la región 3 y 4. Nuevamente un proceso no recíproco, en donde solo un cromosoma entrega su información al otro. Y nosotros lo que vamos a ver aquí es que se conserva esta región 1, 2, 3 y 4. Entonces, por lo tanto, esta región se insertó acá. Es decir, esto de aquí se va a insertar acá. Y entonces esta región está aquí 3, 4 y luego 5, 6 y 7, que es esta región de acá. Entonces nuevamente nosotros tenemos un fenómeno de duplicación. Y en el otro cromosoma nosotros vamos a tener la pérdida de esa información y dentro de la pérdida pues se perdió el centrómero. Entonces aquí nosotros tenemos nuevamente una duplicación y entonces en la nomenclatura nosotros tendremos, por lo que ustedes ya saben, 46XX con duplicación y luego las regiones que se perdieron, que en este caso es la región de P con sus bandas, AQ con sus bandas, y lo mismo puede ser para un cariotipo femenino que para un cariotipo masculino. En el caso de la deleción, nosotros tenemos que este cromosoma, cuando va a ocurrir el reparto de la información genética, este cromosoma se va a perder, lo cual va a originar un gameto nulosómico que posfecundación va a generar en el producto en nuestro cigoto monosómico. Entonces, ese cigoto, dependiendo del cromosoma que se pierde, es decir, que genere monosomía, pues, pues va a morir, porque, bueno, en el caso de que sea un autosoma va a morir. En el caso de que sea el gonosoma el que se pierde, pues recuerden que la única monosomía reportada compatible con la vida es la del cromosoma X. Entonces vamos a ver un ejemplo pues real de una duplicación en el cromosoma X. Entonces aquí nosotros nada más estamos viendo todos nuestros cromosomas son normales, las bandas están emparejadas, entonces aquí en este caso se está sospechando, se manda a hacer el cariotipo, ya que la mujer presenta estatura baja y falla ovárica. Entonces ellos se manda a hacer el cariotipo y observan el cromosoma normal, aquí están marcando las bandas, el cromosoma normal y el cromosoma que está un poco más largo. Entonces ellos encontraron una duplicación en las regiones de las bandas 22.1 del brazo Q a la 24 del mismo brazo. Entonces, amplificando un poco estos cromosomas, en donde este cromosoma X es el cromosoma normal y este otro que es su par, que es este, que tiene la duplicación, aquí tenemos las bandas que están duplicadas en esta zona. Entonces, esa es la razón por la cual esta mujer presenta ese fenotipo y en este caso, la duplicación es equivalente a una trisomía parcial. ¿Por qué una trisomía? Entonces estaremos hablando que es una trisomía del X, pero es parcial. Recuerden que en la trisomía completa nosotros estaríamos observando aquí un tercer cromosoma X. Entonces, en este caso es parcial porque se tiene triplicada una región
Esta región en este cromosoma se tiene una vez, dos veces y tres veces, por lo cual va a presentar parcialmente características del síndrome de superhembra. En otro ejemplo, en donde durante la translocación nosotros observamos el cromosoma que perdió la información, es decir, el que tiene la deleción, nosotros tenemos aquí este cariotipo que pertenece a una mujer y esa mujer tiene una deleción en el cromosoma 22 que es evidente que es en esta zona. Entonces, nosotros vemos aquí que para este cariotipo esta mujer tiene 43 cromosomas, XX, de deleción del cromosoma 22 y se marca la región perdida que es la banda Q, del brazo Q, la banda 13. Las deleciones pueden ser, las que acabamos de observar son deleciones intersticiales, las cuales ocurren al interior de lo que es el brazo. Entonces, por ejemplo, en este caso solo se pierde la información que está en la parte interna del brazo Q. Entonces nosotros observamos aquí, para este caso, una deleción del cromosoma 16. Nuevamente es un cariotipo que pertenece a una mujer donde la nomenclatura es 46XX con deleción del cromosoma 16 de las regiones del brazo largo, el brazo Q, de la 13 a la 22. De aquí el cromosoma 16, nosotros podemos observar que esta banda es el equivalente a esta y la banda que falta es esta que es un poquito más marcada y que no se encuentra en el cromosoma 16. Otro ejemplo de una deleción intersticial es la del cromosoma 7. Nosotros vemos aquí el cromosoma está cortado y nos falta esta banda. Entonces es toda esta región, que es la región Q11.23 a Q21.2, quedando nuestra nomenclatura, en este caso es un nombre genotípicamente, entonces en la nomenclatura queda 46, XY, del 7, con donde esa región perdida es en el brazo Q de las bandas 11.23 a la 21.2. Las deleciones también pueden ser terminales y en el caso de las deleciones, principalmente las terminales, podría ser por un proceso de translocación de recombinación no recíproca o por una ruptura del DNA. Hay muchas sustancias que generan, cuando las consumimos, generan rupturas y que para que sean liberadas en el mercado, pues deben ser aprobadas por organizaciones, por ejemplo, como los Estados Unidos, la FDA. Entonces aquí nosotros tenemos en este ejemplo, en el cromosoma 4, una duplicación, este ejemplo es la duplicación, una duplicación de la zona terminal del cromosoma 4 en las regiones de la 16.3 a la 15.3 y en este otro ejemplo nosotros observamos una deleción del brazo corto, no sabemos exactamente la banda, entonces le ponemos así, de lesión 5P terminal cuando no tenemos la zona. También la pueden reportar así. Otra forma de reportar este tipo de lesiones van a encontrar ustedes en los libros, por ejemplo, este síndrome, en este caso, corresponde a una persona con un síndrome de Cri du Chat
y es posible que ustedes encuentren la nomenclatura así completa como ustedes les están observando hasta aquí. Y vamos a escribir aquí, para este también lo reportan así, 46XX o XY, y le ponen 5P y luego le ponen una menos, un signo de menos aquí arribita. Entonces nos indica que hay una pérdida de información en el cromosoma P. En este caso, que es nuestra duplicación, que es terminal, nuestra nomenclatura sería 46,XX o XY con duplicación de el cromosoma, en este caso es el cromosoma 4, y marcamos aquí más adelante las regiones que tenemos duplicadas, que es el brazo P, 16.3 al P 15.3, o puede ser 16.3 a terminal. Aquí tenemos otro ejemplo de duplicación que se mandó a hacer el cariotipo para una pareja con abortos espontáneos recurrentes, y como la región que está duplicada es la Q12. Entonces en este caso la duplicación es el del cromosoma 1. En el caso de... bueno, nosotros los que hemos visto aquí, todos estos casos que hemos analizado son aberraciones cromosómicas dadas por que puede ser una deleción o una duplicación, en donde la recombinación fue de tipo paracéntrica, ya que no lo marca aquí, solamente habla del brazo Q. Aquí yo identifico que mi fenómeno es paracéntrico porque solamente incluye un brazo. Vean, aquí nada más hay un brazo. Aquí solamente nos habla de un brazo P para este caso, brazo P también para este caso. Aquí tenemos que la duplicación en brazo Q, o sea, cuando solamente involucra un brazo en la nomenclatura, el fenómeno es paracéntrico. Sin embargo, cuando el fenómeno es pericéntrico, en nuestra nomenclatura, nosotros vamos a ver, como por ejemplo aquí, no tengo exactamente el cariotipo, no estaba marcado en el artículo, no lo mencionan, solamente muestran el caso. Entonces vamos a suponer que es el cromosoma 6. Entonces nosotros tenemos aquí que la nomenclatura para esta persona es 46XY con duplicación del cromosoma 6 que damos, ¿sí? Y vamos a ponerle, ya no me acuerdo, voy a continuar acá abajo, del brazo P, y ya pongo la región al brazo Q. Entonces así como nosotros identificamos que nuestra aberración con la pura nomenclatura, sin necesidad de que yo vea el cariotipo, sé que el fenómeno es un fenómeno que le vamos a denominar paracéntrico, es decir, en donde se incluyó el centrómero. Es por eso que nosotros tenemos aquí un cromosoma con 2 centrómeros. Estos cromosomas son un poco inestables y durante fenómenos de mitosis podrían incluso quedar rezagados en la anafase al quedar enganchados hacia ambos lados por el uso mitótico.
Ahora vamos a ver el mecanismo de formación de inversiones. Para que nosotros hablemos de una inversión, bueno, como todos los mecanismos, debe de haber rupturas de zonas en un cromosoma, pero en este caso la reinserción, hay una reinserción del fragmento en el mismo cromosoma, pero esta inserción es en orden inverso. La incidencia de estos casos es 1 de cada 1000 individuos pueden tener una inversión. Podemos vivir con una inversión sin ningún problema, ya que el portador es fenotípicamente normal. ¿Por qué? Porque la información va a estar ahí, pero su descendencia tiene un alto riesgo de tener una deleción, una duplicación y por tanto un fenotipo anormal. Entonces, cuando esta información queda invertida, nosotros vemos aquí que nuestra información, excepto donde ocurrió este proceso, pues es normal, y aquí tenemos los genes pues totalmente invertidos. Entonces, la zona 4 quedó en el brazo P y la zona 3 quedó en el brazo Q, que no es su zona. Sin embargo, en el caso de estos cromosomas, la información está completa. Entonces, por eso es que una persona que tiene este cromosoma va a presentar un fenotipo normal, porque los genes están presentes, los genes no se perdieron ni se ganaron, los genes ahí van a estar. Pero cuando este cromosoma se intente recombinar con un cromosoma normal, entonces es cuando puede haber pérdida y o ganancia de información genética. En este otro ejemplo, nosotros observaremos el cariotipo de un varón con una inversión del cromosoma 20 del brazo Q de la región 13.1 a la 13.3. Esta inversión, de acuerdo a la nomenclatura, es una inversión paracéntrica, pues no incluye el centrómero, es decir, solamente es en brazos Q. Entonces aquí nosotros observamos el cromosoma 20, como es que en esta parte se observa esa inversión. Este cariotipo se mandó solicitar debido a un paciente pediátrico con problemas intelectuales. Un ejemplo más para otra inversión de tipo paracéntrica, de otra vez del brazo Q, pero ahora esta inversión es el cromosoma 10. Nosotros vamos a ver que la región es muy amplia. Entonces vamos a observar aquí en nuestro cromosoma 10 cómo específicamente nuestras bases están totalmente invertidas. Este otro ejemplo de inversión paracéntrica nuevamente, una región más cortita. Aquí observamos el cromosoma normal y el cromosoma invertido. Aquí podemos ver perfectamente cómo las bandas están al revés. El siguiente mecanismo a analizar es el cromosoma en anillo, en donde nosotros tendremos pérdida del material genético en los extremos del cromosoma. Esa pérdida debido a los cortes que van a ocurrir en regiones cercanas al telómero, el fragmento grande que queda se unen, ¿sí?, formando un cromosoma que va a tener una forma circular que se le denomina cromosoma en anillo, y habrá pérdida de las zonas a partir del corte y hasta el telómero en ambos brazos. Estos cromosomas son inestables durante la mitosis y se pueden perder durante la anafase a través de un rezago y generando un mosaico. Para la nomenclatura, nosotros vamos a escribirlo de la siguiente manera. En caso de que sea un autosoma, nosotros vamos a tener aquí que la nomenclatura será 46,XY, R2, en donde el 2 nos está indicando
para este ejemplo que el cromosoma el que tiene el problema es el cromosoma 2. Y en el caso de que el cromosoma que estuviese en anillo es un gonosoma, como por ejemplo el gonosoma X, la nomenclatura cambia un poco, en donde nosotros vemos aquí 46, XRX, nos está diciendo que es una mujer en la cual tiene uno de sus cromosomas en anillo. Vamos a ver un ejemplo de cromosoma en anillo, en donde nosotros aquí observamos en este cromosoma 15 está formando un anillito, entonces nuestra nomenclatura va a ser 46XY en donde el 15 es el cromosoma que se encuentra formando ese anillo. Cabe destacar que un anillo va a ser equivalente a una deleción. En este caso, si es en el cromosoma X, va a ser una deleción en ese cromosoma X. En este caso, para el cromosoma 15, va a ser la deleción equivalente en el cromosoma. Y hablando del cromosoma X, nosotros observaremos una monosomía parcial, es decir, el equivalente al síndrome de Turner. El siguiente mecanismo a analizar es la formación del isocromosoma, en donde el isocromosoma se caracteriza porque es un cromosoma que cuando hace su proceso de recombinación quedan brazos largos con largos y cortos con cortos. Entonces nos va a quedar un cromosoma que va a ser uno más largo, que solamente tenemos brazos Q, y tenemos otro que si el cromosoma es submetacéntrico, bueno, van a ser los brazos chiquitos, y aquí este cromosoma está compuesto solo por brazos P. Para la nomenclatura tenemos dos posibilidades. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos este cromosoma de solo brazos P y ese cromosoma fuese un cromosoma X, pues tenemos que aquí una mujer con 46 cromosomas, un cromosoma X que es normal, después ponemos aquí iso, que me indica que es un isocromosoma, el otro cromosoma que es el X y que solamente está formado por brazos P. Desde aquí esta nomenclatura me está diciendo que este cromosoma es un isocromosoma solo de brazos P. También otra opción es solamente poner una I, es la misma nomenclatura, pero cambiamos iso solo por una I, entonces me dice que este cromosoma es un isocromosoma formado por solo brazos P. En el caso de los autosomas, nosotros escribimos nuestra nomenclatura completa, incluidos los gonosomas, y ponemos ya sea iso o I, y después el cromosoma y por qué brazos está formado. Si fuese de brazos Q, la nomenclatura es exactamente la misma, solamente aquí cambiamos la Q, que me indica que este cromosoma, que es el caso de la X, está formado por brazos Q. Y en el caso de un autosoma, seguido del número del cromosoma que está en isocromosoma, por solo brazos Q. Aquí tenemos un ejemplo de isocromosoma de brazos Q en una mujer que seguramente presenta características un tanto mezcladas, en este caso de síndrome de Turner principalmente. Entonces nosotros tenemos aquí una combinación de una trisomía parcial con una monosomía parcial, y para este caso en específico el fenotipo que se presenta es más afín al síndrome de Turner. Entonces nosotros tenemos aquí que uno de estos dos cromosomas, que este cromosoma es el cromosoma que
está como isocromosoma. Si ustedes observan las bandas están como una imagen especular. Entonces aquí es donde nosotros tenemos los dos brazos Q fusionados al centrómero. Y entonces, ¿por qué explico que es una monosomía con trisomía? Es una monosomía porque solamente tenemos, es monosomía parcial, porque solamente tenemos un brazo P. Esta es nuestra región P. Y tenemos el equivalente a una trisomía parcial porque tenemos una, dos y tres copias de la región Q. Por eso es que es una monosomía parcial con una trisomía parcial. Isocromosoma. En el caso del isocromosoma que voy a presentar ahorita es para el cromosoma 18. Entonces yo tengo aquí el cariotipo de un caso clínico presentado en una revista en el cual nosotros podemos observar aquí que esta persona tenía sus dos cromosomas 18, pero en el 18 nosotros observamos que estaba formado por un isocromosoma 18. Entonces aquí presentaba el síndrome de Turner por una trisomía que es pues parcial. Por lo tanto, el fenotipo no es completo para el síndrome de Edwards. Cabe destacar que cuando nosotros tenemos ya sea duplicaciones o isocromosomas, vamos a ver las características del síndrome, pero las características no van a estar completas porque solamente son regiones de genes que van a estar ya sea duplicados o que faltan en el caso de las monosomías. Entonces, por eso es que el fenotipo no se ve completo, porque no es todo el cromosoma, sino son regiones las que están de más. Asimismo, nosotros aquí vamos a ver el siguiente mecanismo, que es la translocación. Para las translocaciones, nosotros los vamos a clasificar como simples o recíprocas o como no recíprocas. Vamos a ver el primer caso, que son las simples o recíprocas. ¿En qué consiste este tipo de aberraciones? Va a haber un intercambio recíproco de material cromosómico, pero ahora nuestros cromosomas no son homólogos. Hasta lo que vimos hace un momento, todos los fenómenos ocurrían entre cromosomas homólogos o en el mismo cromosoma donde ocurría el mecanismo de formación de aberraciones. En las translocaciones, una de las reglas es que los cromosomas que intervienen en el mecanismo son cromosomas que no son homólogos, son diferentes. Entonces aquí nosotros en el esquema, pues bueno, se colocan cromosomas totalmente distintos en forma para que nos quede un poco más claro este fenómeno de translocación. Entonces, nuestro segundo punto nos dice que los cromosomas que resulten se denominan cromosomas derivados, pues que ya la información que va a estar o que se va a intercambiar, pues no le pertenece. Y el portador de una translocación recíproca, que puede ser equilibrada, va a tener un fenotipo normal. Entonces vamos a ver que aquí esta parte de la información que se va a intercambiar, que son las regiones 7 de un cromosoma y la región B del otro, que para este ejemplo yo dije, bueno, el cromosoma grande es el cromosoma 3 y el cromosoma pequeño va a ser el 22 aquí en mi nomenclatura. Entonces este es el 3 y este es el 22. Entonces se intercambian las regiones y por eso es que es un fenómeno de tipo recíproco, porque ambos entregan información. Entonces, ambos al recibir la información, y si ambos cromosomas se van al gameto, la información va a estar equilibrada, porque los genes ahí van a estar y el fenotipo va a ser normal. Sin embargo,
Y la persona que es portadora de esta translocación con ambos cromosomas, al momento en que desee tener hijos, es probable que alguno de sus hijos pueda tener alguna anomalía, ya sea por pérdida de genes o ganancia. Para la nomenclatura, nosotros vamos a utilizar aquí lo que ya conocemos, ponemos el número de cromosoma seguido por los gonosomas que están presentes en el cariotipo y podemos usar una T o, aquí la contracción trans, en donde nosotros nos indican que es una translocación. Después ponemos los cromosomas involucrados colocando el número menor y luego el número mayor entre el 3 y el 22 y después las regiones, que en este caso una región Q para el croma 3 y una región Q para el cromosoma 22 y así nos quedaría nuestra nomenclatura. En este otro ejemplo, en una translocación simple de entre el cromosoma 2 y el cromosoma 15, vamos a observar que en el cariotipo, cuando se analiza, aquí este cromosoma está un poco más largo, el cromosoma 15, y el cromosoma 2, la región está cortada y las bandas no coinciden. Entonces, para este cariotipo, se analizan si estas bandas corresponden con estas y estas con estas, entonces se trata de una translocación. Esta translocación es un proceso que para esta persona pues es equilibrado porque la información ahí está, la información está en equilibrio, la persona va a tener un fenotipo normal y muy seguramente se le mandó a hacer el cariotipo porque sus hijos o tal vez tenía abortos espontáneos, si es que fuese no sé su nombre, su esposa pudo haber tenido abortos espontáneos y en el caso de una mujer pudo haber tenido también estos abortos o que su hijo, el producto de fecundación, pues pudo haber nacido con enfermedades poco comunes. Entonces, aquí nosotros vemos las regiones que se intercambiaron, que para el cromosoma 2 fue la región 11.2 y para el cromosoma 15 fue la región 11.2. Entonces, aquí tenemos que la translocación es entre el cromosoma 2 y 15, región 11.2 del brazo corto del cromosoma 2 y la región 11.2 del brazo largo para el cromosoma 15. Otro ejemplo de otra translocación es entre el cromosoma 5 y el cromosoma 8 de las regiones del brazo largo para el cromosoma 5, la 31.1 y la 23.1 del brazo corto para el cromosoma 8. Entonces aquí tenemos el esquema de lo que nosotros estamos viendo aquí en el cariotipo. Entonces aquí nosotros vemos que en el cromosoma 5 está cortado y las bandas no nos coinciden, en este caso lo que sería ya el extremo, y en el cromosoma 8 igualmente nuestro cromosoma en el brazo corto está más largo y las bandas no coinciden, entonces al comparar con un mapa ven que las bandas que debían estar aquí están acá y las de acá están acá. Entonces, nuevamente tenemos aquí un proceso equilibrado en donde la persona presenta un fenotipo normal. Aquí tenemos otros ejemplos de translocaciones, nuevamente, del brazo corto para el cromosoma 3 con la región P25 y brazo largo para el cromosoma 1 en la región 42.3. Y quedaría la nomenclatura, obviamente recordando que aquí nos faltaría anotar el número de cromosomas, que sería 46, ya sea XX o XY, una coma y después toda la nomenclatura que tenemos ahí anotada, en donde nos dice
la translocación es entre el 1 y el 3, la región 42.3 del cromosoma 1 y la P25 del cromosoma 3. Mismo ejemplo, nos faltan los números aquí y los gonosomas, pero nos indica que la translocación es entre el cromosoma 6 y 16 y la región 11 del brazo corto del cromosoma 6 y la 23 del brazo largo del cromosoma 16. Aquí vemos el intercambio. Esta zona debería estar aquí y esta acá para que sea un fenotipo normal. Y entonces, obviamente, esta persona tiene un fenotipo normal porque el proceso es balanceado. Nuevamente, otra translocación, ahora entre el cromosoma 7 y el 14, entre cortos y largos. Esto es como un cortos y largos, corto o largo, o que haya un. Y nuevamente aquí 7 y 14, las translocaciones son procesos comunes. Podemos vivir con una translocación, pero al momento de intentar tener presencia, se puede presentar otro tipo de avance. El siguiente problema es la translocación recíproca, en donde un cromosoma va a los procesos de translocación no recibe un cromosoma de información y el otro no entrega la suya. Entonces, al ser recíproco, el cromosoma pierde y el otro gana información. Gana la información que el cromosoma le donó. Entonces, este cromosoma tiene una deleción que nosotros conocemos. El cromosoma será con una deleción. Este cromosoma va a tener una inserción. Existen casos de esta zona de ser insertada al revés, es decir, queda invertida, nuestra inserción es invertida. Entonces, en este tipo de, en las aberraciones estructurales, y tanto en las numéricas como en las no estructurales, pueden ocurrir muchas cosas que yo siempre digo, las cosas más locas que se puedan imaginar pueden ocurrir. Entonces, para las inserciones y para resumir, un cromosoma dona su información, queda insertada en el otro cromosoma. Entonces, en un cromosoma nosotros tenemos una deleción y en el otro cromosoma nosotros tenemos una inserción. En este ejemplo nosotros observamos una inserción en el cromosoma 15. Recordemos que los cromosomas que tienen una inserción también se denominan cromosomas derivados. Por lo tanto, para la nomenclatura nosotros podemos utilizar ins, other, según sea el caso. Entonces, indistintamente cualquiera de los dos lo podemos utilizar. Entonces, la nomenclatura es lo mismo, solamente cambia ins, other, que es lo mismo. Y tenemos que es el cariotipo de un varón. Y si ustedes observan, tenemos 45 cromosomas. Entonces, aquí nosotros tenemos nuestro cariotipo, donde falta un cromosoma 22. Entonces dice aquí, tiene un cromosoma derivado, que es el 15, y ese cromosoma 15 tiene información del 22. O también se dice, el cromosoma 15 tiene una inserción, y esa información insertada es del cromosoma 22. La región del cromosoma 15, que es el primero, donde está insertada la información, es en la banda 26.2, y en esa banda está insertada la información del brazo largo hasta el terminal de la región Q12.1. Después, ya que pusimos la información que está insertada y que nos genera el cromosoma derivado, ponemos una coma y después ponemos el cromosoma que nos falta para este caso. En este caso, el cromosoma 22 no está. La persona presenta un fenotipo
normal, es decir, esta persona no tiene ninguna afección y probablemente sus hijos sí la presentan. No presenta afección porque la información del 22 está insertada totalmente aquí. Aunque tenemos falta de un cromosoma, esta es aparente porque está aquí insertada, entonces los genes están completos. Por eso la persona no presenta un rasgo de alguna enfermedad. Por lo tanto, las personas que tienen equilibrada la información, es decir, lo que falta aquí está acá, como en este caso tenemos cromosomas derivados, el cromosoma 10 acarrea la información que perdió el 8, entonces si tenemos este cariotipo en donde tenemos en el par 8 un cromosoma con ausencia de información, pero esa información que le falta está acá, y el cromosoma 10, este es nuestro par, pues entonces esta persona va a ser una persona sana y que solamente es acarreadora o portadora de la translocación. Entonces podemos reportarla solamente así como translocación entre el cromosoma 10 y el 8 y poner nuestras regiones aquí, las que están involucradas. Aquí me está indicando que el cromosoma 10, que es el acarreador, tiene la información del 8, que es esta. Entonces aquí se pone primero el cromosoma más importante, es decir, el que tiene la información adicional. Por lo tanto, me está diciendo que el 8 la está perdiendo. En este caso de la duplicación, cuando la información está duplicada, quiere decir que el cromosoma 8 que nosotros vemos aquí, nuestro cromosoma 8 está, nuestro par está completo. Nuestro par está completo, no le falta ninguna región y además en el 10 tengo el cromosoma derivado que sí tiene información extra. Entonces, la información que tiene adicional, que es en la banda, que es por esta zona, ¿sí? En esta zona tiene la información adicional y entonces este cromosoma nosotros tenemos que es una trisomía parcial, entonces la información está de más. Entonces esta persona sí va a presentar una enfermedad y que podría incluso ser el hijo de este acarreador. Entonces aquí tenemos nosotros la nomenclatura analizando nuevamente número de cromosomas seguida por nuestros cromosomas. Utilizamos ahora sí la inserción, porque estoy diciendo que ya la información está de más. En el cromosoma 10 está insertada información del 8 y aquí las bandas involucradas. La primera antes del punto y coma es la que me indica lo del cromosoma 10 y vean, el punto y coma es el que me indica la información del otro cromosoma. Entonces podemos poner ins o der. Pero es mejor en este caso usar ins para indicar que es una inserción. Y finalmente otra de las posibilidades para el hijo de esta persona, que es el acarreador, puede ser que su hijo tenga una deleción o el producto de fecundación, en donde en el cromosoma 8 donó el cromosoma con la deleción y el 10 son cromosomas normales. Este papá pudo haber donado, o mamá pudo haber donado este cromosoma que era el normal y el otro padre dio otro cromosoma normal, entonces nada más tiene una deleción. Entonces aquí mi nomenclatura para esta persona será una persona que contiene una deleción. El siguiente tipo de cromosomas que vamos a ver son los cromosomas que tienen una translocación de Robertson o translocación robertsoniana. Este tipo de translocaciones ocurre exclusivamente entre cromosomas acrocéntricos, por lo tanto está restringida a los cromosomas de los grupos D y los grupos G.
es decir, los cromosomas 13, 14, 15, 21 y 22. Este tipo de translocación se caracteriza por la fusión de los centrómeros de estos cromosomas y con pérdida de los brazos P o de las regiones satelitales. Habitualmente el fenotipo de la persona va a presentar un cariotipo normal, siempre y cuando solamente tenga 45 cromosomas. Y si tiene 46 cromosomas, entonces ya va a presentar una aberración similar a una trisomía prácticamente completa. El riesgo del fenotipo anormal va a ser en la descendencia, entonces la descendencia es 50% de probabilidad de que tenga un síndrome por trisomía. Entonces aquí vemos nosotros nuestros cromosomas que son acrocéntricos, entonces la recombinación se lleva a cabo en las regiones del centrómero y se unen en un solo cromosoma, pero en cuanto a número, esto es 1, pero tenemos los brazos largos fusionados al centrómero. Entonces son 2 cromosomas fusionados en uno. En el siguiente ejemplo nosotros vamos a ver la translocación de Robertson entre los cromosomas 13 y 14. Para la nomenclatura nosotros vamos a poner, bueno, primero vamos a observar el cariotipo. Nosotros vemos que este cariotipo pertenece al género masculino, donde tenemos aquí cromosoma X y Y. Tenemos nuestros 46 cromosomas, 46XY, y luego va seguido de Rob. Entonces aquí en la translocación robertsoniana nosotros encontramos que el cromosoma 14, que es acrocéntrico, está unido el cromosoma 13, formando lo que aparentemente es un brazo P, pero en realidad es un brazo Q del cromosoma 13. Entonces aquí esta persona tiene una trisomía, pues que en fenotipo va a ser completa, pero realmente no es una trisomía como tal, sino es una trisomía por translocación robertsoniana. Así que para nuestra nomenclatura nosotros usamos que es ROB entre el 13 y el 14. Vean, aquí ponemos 2 puntitos y después ponemos aquí si sabemos exactamente, porque si las bandas, aquí porque pusimos las bandas, porque aunque aquí nosotros tenemos el centrómero, la posición puede ser un poquito más arriba. Entonces en este caso ocurrió ligeramente arribita de lo que es el brazo corto, que es tantito antes de la región satelital, generándonos también un cromosoma discéntrico con 2 centrómeros, pero están muy cerca, entonces ya tenemos aquí la fusión centromérica y tenemos unidos el cromosoma 13 y 14. Esta persona presenta el síndrome de Pateau y que es la trisomía 13. Esa fue una de las variantes de ese síndrome. En este ejemplo nosotros tenemos la translocación robertsoniana entre el cromosoma 14 y 21. Nuevamente estamos hablando de un varón. Entonces aquí en el cromosoma 14 yo tengo aquí se observa del cromosoma 21 una pequeña región que no corresponde a la región satelital, pero que sí corresponde en su forma a lo que sería el brazo Q del cromosoma 21. Entonces, esta persona presenta un fenotipo normal. La translocación 14-21 es una de las translocaciones más comunes, así como el ejemplo que vimos hace un momento. La translocación 14-13 también es una translocación común. El 21 también es usual que se encuentre traslocado con el cromosoma 15 o inclusive hasta con el cromosoma 22. Entonces entre ellos pueden estar formando diversas translocaciones. Son, digamos, comunes, aunque son comunes en cuanto hablamos únicamente de las translocaciones robertsonianas.
Sin embargo, son casos raros, hablando en el total de la población. La nomenclatura quedaría 45. ¿Por qué? Porque si ustedes ven en el cromosoma 21 solamente tenemos uno. Entonces son 45 cromosomas, coma, XY porque es un varón, después coma, Rob para robertsoniana, y entonces la nomenclatura es entre el 14 y el 21. Esta persona presenta un fenotipo normal, ya que a pesar de que este cromosoma que debería estar aquí está traslocado acá, el fenotipo es normal porque la información está equilibrada, o sea, no hay ausencia de genes, ya que recuerden que los genes que se encuentran en las regiones satelitales pertenecen a o que van a codificar para los RNAs ribosomales, y pues que finalmente tenemos múltiples copias en todos los demás cromosomas acrocéntricos. Sin embargo, cuando la persona presenta esta misma translocación, pero en el 21 sí tenemos el par, entonces esta persona presentará el síndrome de Down. Es común que esta persona que tiene este cariotipo con 45 cromosomas, con un fenotipo normal y que seguramente ni enterado está de que tiene una translocación, tenga un hijo con un síndrome de Down por esa translocación de tipo robertsoniana. Entonces, es importante cuando hay un niño con un síndrome dado por una translocación o por un fenómeno de aberración de tipo estructural, se hagan cariotipos a los padres. Entonces nosotros tenemos que observamos el síndrome de Down, que es la trisomía 21, porque nosotros tenemos aquí dos cromosomas que están completos y esta zona que pertenece al brazo Q, ¿sí? Y que pues al ser un cromosoma acrocéntrico pues nos va a presentar todas las características de un síndrome de Down, prácticamente como si fuese la trisomía completa. Aquí vemos un acercamiento de esa aberración, de una aberración cromosómica por translocación robertsoniana, pero que ocurre 21-21, es decir, con el mismo cromosoma 21, y entonces aquí ya en automático está duplicado. Si la persona tuviese el otro par, su otro cromosoma 21, pues la persona presentaría un síndrome de Down. Aquí nosotros observamos una translocación 13-14, donde en el cromosoma 13 tenemos la región que debería haber ido aquí, que es la 14, y esta persona presenta un fenotipo normal porque la información está equilibrada. Pero en estos casos, este estudio que se hizo fue con parejas con abortos espontáneos recurrentes. Entonces, lo que ya había yo comentado, pues si hay una aberración, es frecuente que en el primer trimestre haya abortos espontáneos. Entonces, estas pueden ser las causas. Estas personas son normales, a veces no se enteran que tienen una aberración, sino hasta que tienen hijos. Los productos pues no llegan a término, o si llegan a término pues vienen con problemas. En un ejemplo más de la translocación 21-21, así se vería el cariotipo. Entonces nosotros aquí observamos la trisomía del 21 por robertsoniana, y presentaría síndrome de Down. Y este ejemplo que les estoy mostrando ya para terminar es un ejemplo de lo que ocurre en algunas células malignas, sobre todo, bueno, en este caso en tumores. Este cariotipo es de un tumor
maligno, es un reto maligno en el recto. Y nosotros observamos aquí que tenemos múltiples monosomías, entonces las monosomías se las voy a marcar con amarillo. La nomenclatura para esta aberración está bien rara. Entonces nosotros tenemos aquí monosomía del 1, monosomía del 6, del 8, del 22. Entonces aquí tenemos nuestras monosomías. Entonces es una tetramonosomía, bueno, es una trisomía, perdón, triple monosomía autosómica, que son, esta 1, 2 y 3, triple monosomía autosómica con monosomía gonosómica, que es esta. También se presenta una trisomía del cromosoma 7, que son las trisomías que observamos así grandes rasgos. Y vamos a observar qué otra aberración tenemos por aquí. Aquí tenemos información insertada, ¿sí? En el cromosoma 17 tenemos información insertada del cromosoma 1, que es el que nos falta acá. Aquí nos falta cromosoma 1, la información está acá. Tenemos también en el cromosoma X, tenemos que el cromosoma se ve más grande. Entonces aquí, de acuerdo a la nomenclatura del estudio que se hizo, se tiene un cromosoma discéntrico en el X con información que viene del cromosoma 1. Entonces vean cómo lo que pasa en un tumor. En un tumor pueden ocurrir, como hay saltos de lo que son los checkpoints y el ciclo celular no se completa, pues pueden estar ocurriendo cosas muy, muy, muy raras en el tumor, y empezar a hacer ahí inclusive procesos de recombinación que no deberían existir, porque cuando estamos hablando de una célula cancerígena, es una célula pues que inicialmente era somática y solamente hace procesos de mitosis y el proceso de recombinación es de meiosis. Entonces, no solamente gana cromosomas, pierde cromosomas, sino que además hace fenómenos ahí extraños de recombinación, pues que no son comunes de una célula somática. Bueno, entonces con este ejemplo raro terminamos el tema